Bueno, pues ahora vamos a empezar con la segunda parte, ¿vale? Entonces, consideraciones acústicas del CAE, acopladores acústicos, UDIFAS, adaptadores, RIC, en fin. Vamos a hablar del conducto, digamos de la anatomía del oído, y vamos a empezar a meter un montón de cosas que ya sabemos todos, vamos a agitarlas y vamos a empezar a sacar conclusiones de todo lo que vamos viendo, ¿vale? En la primera parte hemos visto que podemos medir el beneficio de una hipótesis o el rendimiento o realmente el ajuste correcto o no de una hipótesis mediante unas pruebas objetivas que son las REM, y luego otro método para hacer, para comprobar el beneficio de la adaptación protésica con las pruebas subjetivas en campo libre, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a empezar a plantear ciertas cosas. Para hacer esto, hablé con una compañera mía que se llama Miriam Roldán, que ella es la profesora de acústica de la Universidad Europea. Entonces yo le hice preguntas, estuvimos así hablando y empezó a hacerme una serie de cálculos que yo quería saber si de un modo estándar hay cosas que se pueden calcular de un modo básico o esto es muy difícil, yo no lo sé calcular bien, entonces necesitaba una persona que tal. Y bueno, y le hice una serie de planteamientos y vamos siguiendo lo que yo le fui pidiendo y lo que ella fue haciendo, ¿no? Entonces digo, vamos a ver, ¿cómo afecta? Una de las preguntas es, ¿cómo afecta la anatomía del CAE para un físico? ¿Qué parámetros afectan realmente la anatomía de un CAE que puedan hacer que se modifiquen esas condiciones acústicas, ¿no? Porque para un médico serán unas cosas, para un audiólogo serán otras, y para un físico, ¿cómo lo ve? Desde el punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, visto esta pregunta, los físicos se vuelven bastante locos, empiezan a decir cosas, ¿no? Entonces empieza a plantear, vale, el conducto auditivo externo tiene aproximadamente una forma cilíndrica. Todos estos son pensamientos, ¿no? Una forma cilíndrica, su trayectoria no es rectilínea, tiene forma de S, con dos curvaturas, presenta una pequeña angulación, que tiene un recorrido con dos S, presenta una pequeña angulación en su recorrido, que no afecta en la propagación de la onda sonora. Es decir, las ondulaciones del CAE, en principio, para lo que sería la propagación desde el punto de vista de un físico, no afectarían, ¿vale? Nosotros sabemos que cuando hacemos una adaptación es mucho más complicado un CAE que tiene una curvatura pronunciada, pero básicamente por la adaptación que luego nosotros hacemos. Eso no significa que acústicamente hablando sea significativo. Es que a nosotros nos complica la vida. Son cosas diferentes, ¿vale? Si hacemos bien nuestro trabajo será más fácil. Entonces, las angulaciones y demás. Por la capacidad que tienen las ondas en bordear obstáculos. El fenómeno de difracción. El conducto auditivo mide aproximadamente entre 2 y 3 centímetros de longitud lateral en un adulto entre 7 y 12 milímetros de diámetro. Considero el conducto auditivo un cilindro de 2,7 y de 2,7 centímetros de longitud y 7 milímetros de diámetro. Esto es lo que la persona piensa, lo que piensa un físico cuando tú le haces una pregunta sobre la anatomía del CAE, ¿vale? Entonces, bien, si tenemos estas consideraciones, hemos tomado estas medidas y hemos tomado esto como producto para iniciar los cálculos, dice, bueno, vamos a empezar a analizar qué es lo que sucede. El fenómeno físico que se establece en el CAE es una propagación del sonido y las ondas se propagan como las de un muelle, en este sentido, ¿vale? ¿Cuál sería la frecuencia de resonancia de un cilindro que tiene su extremo cerrado con estas dimensiones tanto de diámetro como de longitud? La frecuencia de resonancia que sale son 3185 Hz. Esto calculado en una servilleta en un momento tomando un café, ¿vale? Directamente. Vale. Este es el motivo por el que el oído tiene una mayor sensibilidad a las frecuencias más próximas a este valor. Esta frecuencia de resonancia oscilará entre un intervalo de frecuencias y dependerá de la longitud efectiva del conducto auditivo externo. Por lo tanto, lo que nos dice esta profesora es que quizá la medida crítica es la longitud, ya no tanto el diámetro. De hecho, es la longitud lo que va a modificar la frecuencia de resonancia, ¿vale? En un tubo resonante. Bien, cuando se inserta un audífono, la longitud efectiva del conducto auditivo externo disminuye y por lo tanto la frecuencia de resonancia aumenta, porque es inversa a la longitud de onda, ¿vale? Entonces, el oído presentaría mayor sensibilidad a frecuencias más altas que en el oído normal. Pero claro, también dependerá del tipo de hipoacusia que tenga el paciente. Porque no será lo mismo una hipoacusia de transmisión que una hipoacusia de percepción y veremos por qué, ¿vale? Porque estaba hablando en este caso de la sensibilidad que tiene el paciente a los oídos, no de la frecuencia de resonancia. Hemos hablado de la frecuencia de resonancia y después la sensibilidad acústica. Bien, en ese momento de esta pregunta yo tenía alumnos en prácticas en el centro y a 2 alumnas mías que estaban allí le dije, bueno, hacerle a esta chavala, que era jovencita, digo, hacerle a esta chavala una prueba a ver
¿Qué respuesta en frecuencia tiene? Con el oído abierto, lo que habíamos visto antes, ¿vale? Tenemos el oído abierto sin audífono, sin prótesis, y vemos cuál es su frecuencia de resonancia, y me sacaron esta curva, ¿vale? Si os fijáis, el pico máximo está aproximadamente sobre la 3000. Por lo tanto, podemos intuir o pararnos a entender que realmente es muy parecido lo que ya se sabe y que los fabricantes integran en sus audífonos. Porque no nos pensemos que cuando un fabricante coloca un cálculo de ganancia en sus algoritmos, no tiene en cuenta esto. Esto claro que lo tiene en cuenta. Lo saben hace mucho tiempo, ¿vale? Entonces hacemos la prueba y nos sale muy parecido a lo que esta profesora calcula matemáticamente allí en 2 minutos, ¿vale? Bien. Si nos fijamos en las curvas isofónicas, ¿vale? Que esto realmente, ¿cuál es la sensibilidad mínima o la respuesta que tendría un oído en decibelios SPL? Nos fijamos otra vez aquí y se miran al revés que lo que serían las gráficas audiométricas. Estamos viendo que volvemos a tener aquí el pico máximo a través de esa frecuencia. ¿Por qué? Lo dijo la profesora al principio. Como mi frecuencia de resonancia son 3185 Hz, ese punto es el de mejor propagación, por lo tanto provoca un beneficio, una ganancia en mi conducto, y es el que mi paciente escucha antes. ¿Por qué? Porque el conducto le ayuda. ¿Vale? Entonces, con relación a todo, el cálculo de la frecuencia, las medidas en oído real y las curvas isofónicas coinciden como no puede ser de otra manera. Si yo tengo mayor sensibilidad a esa frecuencia, es porque mi oído funciona mejor a esa frecuencia en una situación de normalidad. ¿Vale? Seguimos. Las ondas sonoras conducidas a través del CAE llegan a la membrana timpánica. Esa membrana timpánica hace una serie de cosas. No sé si... no sé igual. ¿Vale? Tenemos que pasar de un medio aéreo a un medio líquido. Por lo tanto, ahí vamos a tener una oposición. ¿Vale? Porque tenemos que mover un medio que cuesta más. Entonces hacemos ese cálculo, entonces se hace un cálculo de impedancias en este caso. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que realmente necesitamos como 60 veces una energía superior a la que tendríamos para poder movernos en un fluido. ¿Cómo se traduce esto en un idioma que nosotros entendemos mejor? En decibelios, que son 35 decibelios. Por lo tanto, la membrana timpánica a determinadas frecuencias está proporcionando una ganancia de unos 35 decibelios. ¿Vale? Todo esto son reflexiones que vamos diciendo aquí en todo este tema. Vale. Conclusiones. La frecuencia de resonancia del CAE con membrana timpánica íntegra dependerá únicamente de las dimensiones físicas. Las pruebas REM no se modifican con variaciones anatómicas de oído medio si la membrana timpánica permanece íntegra. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo una desarticulación completa de la cadena osicular, para mis pruebas REM no hay ningún cambio. Da exactamente igual. Por lo tanto, le da lo mismo que la pérdida sea perceptiva o que sea de transmisión. En vuestros pacientes, ¿necesitáis la misma ganancia para una pérdida de transmisión que para una pérdida de percepción? No, ¿verdad? Pues en principio, atendiendo únicamente a la frecuencia de resonancia, esto daría exactamente igual, ¿vale? Por lo tanto, tratan igual las pérdidas perceptivas que las transmisivas. Bien. Vamos a hacer casos rarísimos. ¿Y qué pasa? Porque todo esto es cuando el conducto y todo esto está íntegro. Si yo tengo un paciente con una mastectomía radical, o sea, le han quitado todo el oído medio, eso tiene una frecuencia de resonancia diferente. Porque le han quitado todo el oído medio. Cambia el volumen, cambia la dimensión, cambia el diámetro, cambia todo. Entonces, al final, los dibujitos que te haces en la servilleta para ver un poco, esto sería una mastectomía. Tenemos un trozo de conducto, una ampolla gigante y la cóclea, ¿vale? Entonces dice, este sistema actúa como un resonador acústico. Por lo tanto, ya no es un tubo resonante, es una cavidad resonante. Y un resonador acústico es una cavidad que se comunica con el exterior a través de un conducto o un cuello estrecho, que sería este. Tiene además más particularidades. La frecuencia de resonancia de mayor sensibilidad del oído depende... No. Esto es así. Sí. Depende de las dimensiones de la cavidad antes mencionadas y no solo de la longitud del CAE, como ocurría en el caso de un oído normal. Por lo tanto, ese volumen de esa cavidad va a hacer que esa frecuencia de resonancia cambie, y cambie bastante. Además,
esa cavidad se provoca un campo difuso porque provoca unas reflexiones que no se transmiten directamente hacia la ventana redonda, en este caso la ventana oval, para poder transmitir ese sonido, ¿vale? Entonces metes muchas más variables ahí. La mayor parte de energía sonora se reflejará y parte será absorbida o disipada por fricción por las paredes de la cavidad. ¿Por qué? Porque tú ya no tienes un conducto que guía algo y mueve una membrana, sino que tienes una sala que de repente por una ventana pegas un grito y aquello hay una ampolla gigante. Y todo eso se disipa. Por lo tanto, la energía que tú estás estableciendo no la estás utilizando de igual manera y además no utilizas el sistema de adaptación de impedancias que tiene en este caso la membrana timpánica, martillo, yunque, estribos, toda la cadena osicular. ¿Bien? Seguimos haciendo historias. Supuestos. Digo, ¿y si tengo un paciente con una membrana timpánica perforada? ¿Esto cómo acústicamente se trata? Pues en principio lo que se trataría sería de un conducto normal, una membrana con un agujero y una cavidad posterior. En este tercer caso, la cavidad timpánica conserva su forma original. Se ha extirpado la cadena osicular, el CAE conserva la longitud, pero tiene una abertura en la cavidad. Es más estrecha que en el caso anterior, dependiendo del tamaño de la perforación del tímpano. Esta es la situación que yo tengo física. De igual modo, se trata de una cavidad resonante y la frecuencia de resonancia dependerá de la longitud del CAE, sección de la abertura y volumen de la cavidad de la caja. ¿Vale? Que no será la misma que en el caso de una mastidectomía, por lo que os he dicho de que se modifica lo que son las dimensiones de la caja timpánica. Al no existir la cadena osicular, no hay adaptación de impedancias y la mayor parte de la energía sonora se reflejará como ocurría en el caso anterior. Entonces, fijaros que lo que estamos poniendo son casos radicalmente complicados. Para decir, obtengo un beneficio real haciendo unas pruebas REM, no lo obtengo, o qué es lo que podría hacer yo en este caso. Estos dos casos tienen trampa. Y no los he puesto aquí por cualquier cosa. Porque os voy a preguntar, si tú tienes una perforación timpánica crónica con un oído supurado, ¿tú qué adaptas? Una adaptación con tuporía ósea. ¿Y si tengo una mastidectomía? Por ejemplo. Entonces, igual, en un supuesto donde existe una modificación anatómica muy importante que me podría beneficiar de hacer un tipo de pruebas, resulta que la indicación que yo voy a hacer es incompatible con el tipo de prueba que hago. ¿Veis la idea? Entonces tú puedes establecer que tú puedes tener unas variaciones en el conducto muy grandes, pero luego la realidad de la adaptación te dice que en ese tipo de adaptaciones no puedes implementar lo que tú tenías previsto para poder corregir de esa manera. ¿Visto? ¿Qué parte no? ¿O desde dónde no? No te quedes con dudas, porque si no vamos a seguir avanzando. Estoy soltando un montón de porquerías aquí para hacer un cóctel gordo y lo que vas a hacer es con un cacao gordo en vez de con un cóctel maravilloso. Sí, yo no sé qué le tendría que poner, la verdad. Mira, cuando tú tienes te le han hecho una mastectomía, lo que acaban de hacerle es vaciarle todo el oído medio, dejar un pequeño conducto y la sección queda tremendamente sensible. Si tú cierras ese conducto, fisiológicamente hablando, lo que vas a aumentar es la temperatura y la humedad. Y eso para los bichos es alucinante. Hongos y cualquier otro tipo de infección. Entonces un médico siempre te dirá que por favor no ocluyas ese conducto, o que ocluyas lo menos posible. Si le han hecho una mastectomía, o le han hecho, o tiene una perforación timpánica crónica supurada, bla, 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 y el problema que tiene es transmisivo, lo mejor es acceder directamente por la vía ósea. O bien con una varilla adhesiva, con un implante óseo integrado, o con un sistema de los DMD que van con un adhesivo. O sea, cualquier cosa que le permita a este paciente oír a través de su cóclea sana y evitar todo el desastre que tiene en el oído medio y externo. Esa es la indicación correcta. Claro. Si la vía ósea está bien... Si está correcta, sí. Mira, si la vía ósea está bien, lo que tienes es... Igual cometo un error porque no soy óptico, lo que tienes es una miopía. El ojo está estupendo, pero la imagen no converge en su sitio. El oído está estupendo, pero es que el sonido no le llega. En el momento que tú pones el sonido en su sitio, ¡wow! Escucha igual que tú. ¿Por qué? Porque no tiene ningún problema en el oído. Eso es. Entonces tienes que bypasseas el oído medio, bypasseas el oído externo y te vas directamente a cualquier sistema de estimulación ósea. Y a partir de una pérdida de membrana timpánica, ¿qué cantidad de tímpano perdemos? O sea, ¿a partir de qué cantidad de pérdida de tímpano dirías tú una adaptación? El problema no es la cantidad de pérdida de membrana timpánica. El problema es qué pasa cuando una caja timpánica que está abierta por una perforación
le aumentas la temperatura y la humedad. Ese paciente puede estar 5 años sin supurar, porque si tiene una perforación es porque habrá supurado y habrá supurado muchas veces, habrá tenido otitis repetitivas. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando tú lo cierres, ese oído que estaba seco y estupendo, empezará a recidivar y empezarás a generar un problema que ya no existía. Entonces, ¿cuál es el consejo? No es un problema del diámetro de la membrana timpánica. Si tú tienes una membrana bastante perforada, lo mejor es que te salgas por vía aérea, por vía ósea, siempre y cuando la vía ósea esté conservada de 40 decibelios hacia arriba. Si tú tienes una vía ósea de 60 a 65, no hay sistema de conducción ósea que funcione bien ahí, ¿vale? Entonces, claro, ahí ya tienes que jugarte otra vez. Te vas a un audífono que cubra la pérdida, lo haces muy ventilado, no lo puedes llevar todo el día puesto, en fin, tienes que andar jugando ya por otras limitaciones, porque ahí, siempre que cierres, generarás un problema. Lo vas a generar siempre, aunque ya no lo tengas desde hace años, ¿eh? Por eso, porque aumentas la temperatura y aumentas la humedad. ¿Pero en todas las perforaciones timpánicas va a pasar eso? Bueno, en la mayoría sí. En la mayoría, ¿no? Sí. O sea, va a haber supuración. Y las perforaciones timpánicas que son crónicas suelen ser perforaciones timpánicas generosas, no es una Igual no tiene una supuración continua, pero lo que se recomienda es que no cerréis el CAE. Y ahora hay un montón Sí, pero de si pone el soluciones. audífono temporalmente, o sea, unas horas al día, Claro, Sí, lo pero, ventila a ver, el mayor resto del tiempo. pero no es lo mismo que tú tengas un audífono con un molde cerrado que tener un audífono ventilado. Sí. Entonces, lo que se recomienda es que esté ventilado. Luego ahí tendremos que ver un poco ganancia, qué es lo que oye, cuál es el beneficio y qué pérdida tiene. ¿cómo está el otro oído? Porque si el otro oído está bien, pues igual te interesa más ponerle un cross y dejar de ocupar eso, que es un desastre si su ósea está muy mal. Si su ósea está bien conservada, vete por la conducción ósea. Si la ósea no te permite poner algo, el otro oído también está mal, pues tenemos un problema. O le pones un bicross o pones este siempre y el otro lo vaya quitando poco a poco. O sea, y ahí ya entramos en tal. Dices, claro, si tengo una perforación y le hago un ventil muy grande y le meto un chicharrón bueno, se va a escapar el sonido y me va a acoplar. Hombre, pero es que una perforación provoca más pérdidas en graves que en agudos. Claro, pero ¿cómo tiene la ósea en agudos? Entonces ya entraríamos en casos específicos de cada paciente. Pero como norma general, cuando tú tienes una perforación razonable, que es crónica de mucho tiempo, de un señor que ha tenido muchísimas otitis, si lo cierras puedes generar un problema. De hecho, el médico te dirá que no lo hagas. Que eso tiene que estar ventilado. Entonces, rápidamente miras cómo está su vía ósea. Si puedes acceder a través de la vía ósea, y vosotros lo tenéis súper fácil con las varillas, para nosotros es más complicado. Pero vosotros gestionar una varilla, macho, cogéis una gafa que va en condiciones, una montura bien, La ¿no? varilla solamente te vende ya uno, coño. Brukov, ya no más. ¿Vale? Ya está. Pero que Pero- vosotros por lo menos la pero de podéis todas gestionar formas- bien, ¿sabes? Con la gafa y demás. A nosotros nos cuesta mal. De Yo todas no puedo formas, cortar, hay- hacer, doblarle el asta y hacer, ¿sabes? Que nosotros Tengo que ir a sí buscar una gafa que tenga un puente fuerte para miramos. decirle a mi paciente estas dos. O, ¿sabes? Para nosotros es más complicado, para vosotros esa técnica es más sencilla. Yo me voy casi siempre ya a los que van con adhesivo. Funcionan que te mueres, no depende de nada, no apretan la mastoides. Eso, pero la gente no lo conoce. No. Si no lo conozco. Pero Pablo, Es que si no... a ver si es algo para el año que viene también. O sea que, Ah, bueno, sí, vale. A ver si me ha ocurrido un día para el año que viene. ¿Eso entonces para después de la publicidad? Vale. Pues entonces eso lo vemos para después de la publicidad o tomándonos un café luego ahí que si no no nos va a dar tiempo de acabar. No, si no- Vamos a quedarnos aquí si un no voy a rato, ¿eh? pasar yo. Sí, sí. A mí cuando me he dicho que me invita a cenar yo me he quedado. Así que como vamos a estar por aquí nos vais preguntando luego tranquilamente, incluso casos concretos, ¿vale? Seguimos. Vale. Y aquí empieza la movida. Todo esto, dice, bueno, todo esto, ¿a vosotros qué os parece? ¿Es igual de fácil que os decían o se va poco a poco complicando más? Claro, es que si la vida fuese fácil no estaríamos aquí un sábado. Bien. Vale. Y ahora vamos a meter alguna variable más. Métodos prescriptivos de ganancia. Mismo paciente, misma biometría. Si pongo un DSL, un NAL NL1 o un NAL NL2, el audífono me propone esto. ¿Cuál le pongo? ¿Cuál le pongo? El fabricante. Yo primero de fabricante. Dice yo que igualmente, cuando le dio el software, el que arranca. Porque viene uno, el fabricante sabrá que es lo mejor para mi paciente. ¿No? Puede ser. Yo pongo que me manda. Yo pongo que me mandan, ¿vale? Pero fijaros en una cosa, si estábamos hablando de ajustar un audífono en función de la resonancia de un CAE
aplicando un algoritmo de cálculo de ganancia previo, yo no puedo decir que mi adaptación es exactamente la misma con 3 algoritmos de cálculo que me proponen una ganancia completamente distinta, ojo, en audífonos dinámicos que tienen 3 entradas distintas. ¿En cuál lo miro? Es que todo esto empieza a ser una faena. Es que empieza a complicarse todo más. ¿Vale? Porque vamos metiendo variables reales. Y ahora vienes con estos 2 tíos tan majos. Son guapos de narices. El señor Weber os sonará, ¿no? El que pones el taco aquí y tal y te lo explica en el diapasón y tal, allá. ¿Vale? De la geometría. Y su amigo Fresner, que son los 2 igual de majos y de la misma quinta. Hicieron la mili juntos. Estos 2 de lo que hablan es de psicoacústica. Y te están diciendo que la sonoridad no es proporcional al incremento de la intensidad. Y que eso además no es igual para todas las frecuencias. En las frecuencias graves, un incremento pequeño de ganancia provoca un gran incremento de sonoridad y en las frecuencias agudas no. Un gran incremento de ganancia no provoca un gran incremento de sonoridad. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Le subo 3 decibelios aquí o no? Porque el paciente no me está diciendo nada si estamos haciendo una REM. El que toma las decisiones soy yo. ¿Vale? ¿No? Si alguien quiere introducir alguna variable más, está a tiempo y vamos a empezar a... No, hay más, ¿eh? Pero hombre, tenemos 50 minutos. ¿Vale? Entonces, vale. Vamos a empezar a concluir cosas y vamos a empezar a resumir un poquito todo esto. Vamos a ver las ventajas. Las ventajas que tiene una prueba REM es que evalúa las características frecuenciales del CAE. Esto no lo hace ningún otro sistema, ¿vale? Estas frecuencias se caracterizan para cada individuo. Esto también es específico de las pruebas REM. Se puede medir la alteración frecuencial con modificaciones de la longitud por la adaptación del CAE. Metes un molde corto, un molde largo y tu ganancia va a ser distinta, ¿vale? Nos da un valor personalizado para el cálculo de ganancia de un audífono. También, ¿vale? Porque nos está diciendo en función del algoritmo que hayamos elegido qué valor debería tener. Vale. Limitaciones. Aquí tengo varias páginas, ¿vale? Las he dividido en 2. Limitaciones audiológicas. No tiene en cuenta el tipo de pérdida. Le da igual si es transmisiva, perceptiva, da igual. No tiene en cuenta el tipo de pérdida. Está indicado para correcciones por vía aérea. Todo lo que no sea esto, no lo podemos evaluar. No es útil en pacientes, por supuesto, implante coclear o por prótesis de conducción ósea, ya sea no está integrada, ya sea que le hayas puesto una varilla, no vale. Solo miden el rendimiento cuantitativo. En ningún momento se ha hablado de la calidad. Nunca, jamás. Hemos hablado solo de cuántos decibelios hacen falta para cada frecuencia. Nada más. Y en función de un criterio. ¿Bien? No miden discriminación. No se pueden realizar en ruido. Porque de hecho, si el ruido en la sala no funciona. No miden discriminación verbal. Limitaciones técnicas. Se afectan fácilmente por la presencia de cerumen. Tú metes una sonda que tiene un diámetro interno de 0,1, 0,2. En cuanto que pillas un pelín de cerumen o esos conductos boscosos que tú lo metes allí y no sabes dónde acaba porque está lleno de pelos. Pero es que esto es la realidad. Pues tú metes allí la sonda y ahí lo tienes y mides. ¿Dónde? Pues no lo sabes. En algún lado del Amazonas estará. En pacientes infantiles, la variabilidad temporal es muy alta. ¿Qué significa esto? Que si tú haces una revisión de un nene, a los 6 meses te ha cambiado su resonancia de CAE porque has empezado a tratarlo con 18 meses. ¿Vale? Entonces, ni las RCD son útiles porque tienes que repetirlas cada vez que vienen. ¿Vale? No son fáciles de obtener. ¿Vale? Por mucho que tal, cuando tú ya tienes una cierta destreza, es sencillo. Yo tengo un amigo que lo hace siempre, que dice que el que no lo hace, que no tiene ni idea de audiología, ¿vale? Te lo dijo en un congreso el año pasado. Y no es precisamente una persona que no tenga conocimientos. Por lo tanto, él estará fundamentado en lo que está diciendo. Y la última frase que yo sé de él, que me la dijo otro amigo, y te digo, tío, y la digo, sí, mete la sonda, y entonces mete la sonda, y cuando el paciente hace así es cuando para. Digo, pero tío, y dice, no, claro. Dice, si el paciente hace así es porque le has llegado al final. Dice, claro, entonces tú ya sabes que está así. Joder. O sea, entonces, claro, vas más rápido. Así, porque sabes dónde colocar la sonda. No tienes que sacar el molde, medir, colocarla tal. Bien, bueno, son distintas técnicas de hacerlo. ¿Vale? Se debe realizar para cada una de las entradas de intensidad de los audífonos dinámicos. Si yo mido esto, ¿a qué lo mido? ¿A 40, 60 o 90?
Es que son distintas las cosas. ¿Cuándo te llaman? Bien. Si hablamos de todo esto, estamos hablando del oído, de la cóclea, del oído, del conducto, el CAE, no sé qué, no sé cuánto, pero ¿quién es el que oye realmente? El cerebro. ¿Lo estamos teniendo en cuenta? Desde luego por la red no. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el campo libre que ha explicado Pilar? Tiene en cuenta el tipo de pérdida. Porque en función de las pruebas que yo hago, el paciente va a contestar o no va a contestar, porque es una prueba subjetiva. Está indicado para correcciones por vía aérea o por vía ósea. Es útil en pacientes de implante coclear. No se afectan fácilmente por la presencia de cerumen, porque mientras queden 2 milímetros de CAE sin ocupar, el paciente oye prácticamente igual que si no lo tuviera. Si no te pitan porque le está acoplando y tal, ¿vale? Por lo tanto, tú puedes tener cerumen o una media luna de cerumen y puedes hacer tu campo libre y puedes seguir haciéndolo. Con una sonda de tal es muy complicado, ¿vale? En pacientes infantiles se pueden realizar el seguimiento temporal. El niño viene, tú les explicas unas audiometrías de condicionamiento y las puedes repetir cada vez que venga sin tener que hacer ninguna historia diferente. Son fáciles de obtener, no es invasivo por parte del paciente. De hecho, Pilar os ha dicho que hay niños que no se quieren poner los cascos y directamente la audiometría tonal liminar de inicio para poder hacer la adaptación protésica se le hace en campo libre porque el niño no se los quiere poner, ¿vale? Por lo tanto, te permite hacer muchas cositas. Se pueden realizar para cada una de las entradas de intensidad de los audífonos. Es tan sencillo como meter distintos niveles y lo puedes hacer tanto en verbal como lo puedes hacer en tonal. Y vas viendo dónde sale y de ahí sacas el UCL, el MCL, el umbral tonal, lo puedes hacer sin ningún problema y es sencillo y relativamente rápido, ¿vale? Se pueden realizar con ruido, lo hemos visto antes. De hecho, actualmente la tendencia es a realizar estas pruebas en ruido para ver el beneficio real en un ambiente sonoro complejo, ¿vale? No en un ambiente ideal como puede ser una cabina. Se pueden realizar con frases. Tú puedes meter una frase y no solamente ver la discriminación que tiene el paciente, sino, entre comillas, casi el grado de cognición o cómo puede estar respondiendo a una serie de preguntas y frases en concretas, ¿vale? Valora cuantitativa y cualitativamente adaptación protésica. Se pueden realizar pruebas de lateralidad. Tú puedes ver si escucha mejor por el audífono derecho o por el izquierdo, si todo le está llegando por un lado, si le está llegando por otro. Lo puedes hacer bilateral. Se puede obtener el rendimiento bilateral de la adaptación. Hemos visto que si yo tengo un campo libre de 30 y otro de 30, en tonal, cuando le pongo los dos voy a tener un campo libre de 25 o de 20 y va a estar el señor genial. Si tengo una logo de 80 o 90% de porcentaje de discriminación verbal, cuando junto los dos puedo alcanzar el 100% en un ambiente tranquilo. Lo que a mí me garantiza que luego en un ambiente ruidoso, pues la resolución también va a ser mejor, ¿vale? Se puede evaluar no solo la parte auditiva, sino también la parte cognitiva y los reflejos, porque tú ves cómo reacciona el paciente a los estímulos, porque hay veces que los adultos mayores no es que no te entiendan, es que necesitan un tiempo que no le estamos dando. Y esto es muy de hijo, ¿eh? El hijo le habla súper rápido, la hija le habla súper rápido y quieren que este señor de 97 años vayan a su ritmo y eso no va a suceder. Entonces eso también se puede evaluar. Ves cómo discrimina, pero el tiempo que lleva, ¿vale? Y luego se puede usar para realizar rehabilitaciones, reentrenamientos auditivos, para la mejor discriminación y para la localización, ¿vale? Entonces, dicho esto, desde nuestro punto de vista, actualmente para nosotros, y es nuestra filosofía de trabajo, el campo libre sí que está solucionando todas las necesidades y los problemas que tenemos. Si lo haces bien y sabes lo que estás esperando en cada momento, te permite obtener el valor de lo que tú quieres obtener. Y la medida que tú puedes obtener con un analizador de audífonos, en este caso en particular, está bastante más limitada por la técnica y por lo que miden. Por lo tanto, no miden dos cosas iguales. No miden el beneficio de la prótesis en mi paciente. Eso solo lo hace el campo libre. Las pruebas REM miden cuánto se asemeja la curva de respuesta de ganancia de un audífono en función de la que se ha prescrito anteriormente dentro de ese CAE. Eso y solo eso es lo que está midiendo, ¿vale? Y yo hasta aquí voy a leer. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Verdad? ¿No? ¿Alguna pregunta más o menos? Que vamos a hablar de Me ha quedado clarito. Sí, sí, sí. ¿Cuánto Hemos queda? pasado un poco justo en el tiempo. ¿Cuánto? Un cuarto de hora. ¿Cuarto de hora? Vale, entonces yo casi que me voy a ir a la segunda. Un cuarto de hora, hermanos, no queremos. Sí. Tengo que empezar un poquito, pero bueno. Y daros un poquito de café. Así te un poquito de café.
Pues sáltatelas todas las que sean así de introducción, si quieres. Bueno, de introducción quería hablar un poco de lo que son el venting. Todos sabéis que el venting es la parte más importante de la acústica en un molde y que va a depender del tamaño que tenga mejor o peor ventilación, va a afectar más o menos a las frecuencias, ¿vale? Bueno, que sabéis que funciona como un filtro acústico. Lo voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Y bueno, esta sí creo que a lo mejor puede interesaros los diámetros de la ventilación, porque va a afectar, dependiendo del diámetro, a la parte acústica del sonido. Entonces, normalmente si utilizáis de 0 a 1,5 milímetros, pues bueno, son ventils, pues un poco de confort, el paciente no tiene sensación de oclusión. Y luego de 1,5 a 3 milímetros, ahí ya sí que va a afectar a lo que son las frecuencias bajas. Realmente se utiliza el venting sobre todo en pacientes que son usuarios por primera vez, que os dicen que tiene mucho eco, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor es hacerlo en venting, ¿vale? Bueno, también deciros que el venting sin... Es que claro, sin introducción. Vale, un venting sin ventilación, o sea, un audífono sin ventilación, lo que va a tener el paciente es mucha resonancia, y un molde sin venting no va a producir ninguna atenuación en las frecuencias agudas. Luego, si el venting tiene de 3 o en un molde abierto, lo que hace es una gran atenuación en las bajas frecuencias y elimina el efecto de oclusión. Evidentemente, cuanto mayor sea el venting, más riesgo de feedback tenemos. Si nosotros hacemos un micromolde o un molde cerrado, vamos a poder aprovechar todas las frecuencias, o sea, toda la ganancia del audífono, y cuanto más abramos el venting, menos ganancia vamos a poder aplicar. Lo que os comentaba Pablo, que también el adaptador o el molde depende si es largo o corto, vamos a tener una cantidad de variaciones acústicas. Normalmente un molde largo lo que proporciona es más presión sonora en el tímpano y aumenta las frecuencias bajas. Por tanto, si necesitáis dar más ganancia en graves, hacerlo un poquito más largo. Y por el contrario, un molde corto disminuye la presión y aumenta las altas frecuencias. Esto, como resumen, sería un molde corto, tenemos mayor cavidad residual en el CAE y entonces menor ganancia. Y un molde largo tenemos menor cavidad residual y mayor ganancia. Un molde largo y sin venting amplifica más graves, y un molde corto y ventilado amplifica menos graves y favorece los agudos, ¿vale? Como resumen. ¿Cómo elegir el venting? Bueno, en principio nosotros, cuando habéis estudiado audiología protésica, os habrán dicho un poco cómo utilizar el venting y cómo elegir el venting. Normalmente siempre es mejor hacer caso o dejarnos aconsejar por los fabricantes, porque ellos conocen su producto, conocen también dónde pueden aplicar esas ventilaciones, y luego guiarnos por una herramienta que tienen todos los fabricantes, que es la de parámetros acústicos. Actualmente los audífonos son es como un ordenador, y entonces depende de todos los datos que tú pongas. Si tú pones que has puesto un molde largo o un molde corto, o una oliva abierta o una oliva cerrada, os va a dar una ganancia diferente y una curva de respuesta en ganancia diferente. Entonces, en los parámetros acústicos de cualquier fabricante, cuando elijáis el audífono y el adaptador que vais a colocar, fijaros muy bien qué es lo que vais a poner, si es un molde largo, si es un micromolde, si es una slinting o una CSL, porque cada fabricante además le da un nombre diferente, pero buscar bien los parámetros para acoplarlo, para adaptar el audífono. Bueno, yo aquí simplemente quería decir que, que para pérdidas leves y moderadas normalmente siempre os doy al botón de apagado. Sí,
¿Qué vamos a hacer? Tienes ganas de... No, ¿sabes lo que pasa? Yo soy muy tranquila, pero me han dicho 15 minutos y entonces me acelero y ya está. Si no le dices nada, lo hacen 10. Sí. Bueno, simplemente quería decir que, por ejemplo, en general los fabricantes suelen utilizar una serie de auriculares, una serie de olivas, y entonces suelen tener entre auriculares estándar, auriculares medios, auriculares power. Para que os hagáis una idea, para pérdidas leves utilizan unos auriculares, para pérdidas moderadas o severas utilizan otros, y para pérdidas más mayores pues utilizan el Power, UP, bueno, cada fabricante le da un nombre. Yo he puesto aquí unos cuantos y ya está. Esto sería como un poco unos gráficos de pérdidas leves o leves moderadas, donde vamos a utilizar en principio una adaptación RIC abierta, que es lo que quería hablar hoy aquí, y también podemos utilizar en pérdidas moderadas severas, podemos utilizar también los RIC con micromoldes o con olivas. Los tipos de tulipas, va a haber tulipas, conos, yo lo llamo olivas, y entonces ¿qué me ocurre? Que hay veces que digo, le voy a poner esta oliva, y dice, señor, vale, con una cervecita, ¿vale? Aunque yo lo llamo olivas de toda la vida, pero bueno, os encontraréis que realmente lo que vamos a tener son olivas abiertas, olivas cerradas y luego moldes, o sea, micromoldes abiertos o cerrados, ¿de acuerdo? Luego tendréis de diferentes fabricantes, unos que son más sencillos, otros que lo llaman doble porque llevan una capsulita doble para que cierre más el CAE, y luego de diferentes diámetros, porque claro, tienes que mirar el conducto y acoplar la oliva de acuerdo al diámetro que tenga el paciente. Evidentemente hay una cosa que es importante, elegir el auricular para la ganancia que necesitamos, y dependiendo del auricular, luego también la oliva o la tulip. Los tipos de micromolde, pues igual que las olivas, los tenemos cerrados, los tenemos abiertos, lo tenemos con venting, lo tenemos, y bueno, pues lo mismo, CSL, SLT, o sea, cada fabricante es un mundo, o sea, quiero decir, no es un mundo, es lo mismo, pero le dan un nombre diferente. Pero que pensáis que es un micromolde, está hecho a la medida y ya está. Bueno, la diferencia a lo mejor de esos es que pueden acoplarse, bueno, luego pongo un resumen, con auriculares más pequeños en el momento que tengamos moldes más cerrados para pérdidas mayores y para auriculares potentes, ¿vale? Bueno, como resumen, aquí ya vamos más despacio. En pérdidas leves y pérdidas moderadas podemos llegar a poner auriculares más estándar o que lleguen hasta unos 60 niveles de pérdida, y lo suyo sería colocar olivas abiertas, porque si queremos que el paciente no tenga oclusión y esté ventilado el oído y no tenga resonancia en el CAE, pues utilizamos diferentes olivas que sean abiertas. Da igual. Todos los fabricantes tienen un auricular hasta esa potencia, luego le ponéis una oliva más abierta, o sea, con mayor diámetro o menor diámetro, y ya está. Luego tenemos para este tipo de pérdidas de moderadas a severas, tenemos auriculares un poquito más potentes, y entonces vais poniendo la oliva dependiendo de la cantidad de ganancia que tenéis que aplicar en graves, ¿vale? Si no tenéis que dar graves, pues mayor ventilación. ¿Que tenéis que dar más graves? Vais cerrando la oliva y vais haciendo el micromolde. O sea, bueno, vais cerrando más cervical. Bueno, en pérdidas profundas, esto ya sería severa, bueno, aquí habría que hacer como un poco una discusión, porque el problema está en pérdidas severas que colocamos audífonos cerrados, o sea, RIC con carcasas a medida, que van muy bien y que cierran muy bien, etcétera, etcétera. Hay veces que el rendimiento de la ganancia o la potencia que tenemos que aplicar, lo que podemos tener es el feedback. Entonces, bueno, ahí tenéis que ver un poquito, pues bueno, si os funciona o no. Entonces, bueno, aquí que
bueno, 100 hasta 100, 105, 100, sí, en estos rangos que he puesto yo los he probado y van bien. Por supuesto, siempre que hacemos una medida en un paciente tenemos que tener en cuenta que la masticación, al hablar, al moverse, todo eso va a hacer que el aparato pueda acoplar, ¿vale? Entonces, pues simplemente podéis poner un auricular potente con un micromolde cerrado, con ventilación para que no tenga sensación de obstrucción y cada vez pues vais cerrando más cerca. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿No le pondríamos una pestaña de retención? ¿Pestaña dices aquí? Claro, en los test de superpotente la pestaña de retención. Le pones, depende si se le sale al paciente. Yo, por ejemplo, los que he puesto en este tipo de pérdidas, no he necesitado ponerlo. Sin embargo, he tenido pacientes con micromoldes abiertos y he tenido que hacer la pestaña de retención porque se les sale. La pestaña de retención la pongo por defecto y luego cuando no se la quito. Bueno, también es una opción. También es una opción. A ver, obviamente ya sabéis que cuando nosotros colocamos algo así, si se estropea el auricular o tenemos algún problema, tenemos que mandar el dispositivo, o sea, el micromolde o la carcasa que nos lo reparen. Por tanto, si hay veces que nosotros pedimos algunas cosas que tú luego puedes mecanizar y quitar, estupendo. Yo la verdad es que con lo que he trabajado, o sea, no he tenido problemas. También es cierto que si yo veo que el anti-feedback va a hacer un recorte, veo que el rendimiento, la ganancia que tengo que acoplar no me va a ir bien, yo me paso al BTR, lo siento. O sea, yo tengo que hacer que mi paciente oiga. Si para que mi paciente oiga va a tener que llevar una retención, va a tener que llevar no sé qué, va a tener que llevar no sé cuánto, pues a lo mejor, no sé. También eso son decisiones, ¿no? Lo que pasa es que la ventaja que tenemos actualmente es que tenemos audífonos muy potentes con auriculares, o sea, audífonos que tienen mucho procesado de señal con unos auriculares muy potentes y que podemos hacer unas adaptaciones que hace 10 años no podíamos hacer, o que hace 3 mismamente, ¿vale? Entonces, todas las ventajas que nos dan los fabricantes son fundamentales para que nosotros podamos personalizar esa adaptación. Yo no digo que a todo el mundo le pongáis esto o que a todo el mundo, sino que evaluéis la pérdida, sobre todo cubrir la pérdida, después la oliva o el micromolde y después pues ir abriendo o sea, el 20 por ejemplo yo sí lo pido siempre. ¿Por qué? Porque si luego tengo que cerrarlo, pues lo cierro yo y ya está, si no tengo que mandar a abrir y tal. ¿Alguien más me preguntaba? Sí. ¿Tu opinión sobre una adaptación con oliva o con tulipa? Porque muchas veces la adaptación, a la hora del manejo del paciente, de poner el audífono, de colocarlo en la posición, siempre en la misma posición, porque la ganancia va a cambiar si el paciente lo introduce bien o lo deja a mitad o lo deja afuera. Yo, por ejemplo, yo no hago ninguna adaptación con tulipa, porque me parece algo chapucero. Es que... A ver, eso son técnicas, mira, yo creo que ahora tenemos todas las posibilidades del mercado para hacer cosas a medida, cosas estándar y para mí lo fundamental es el procesador. Si tú haces un buen ajuste del procesador, haces unas pruebas de verificación, yo realmente cosas a medida realmente hago en pérdidas que lo necesitan, pero una pérdida leve, bueno, una pérdida que se están adaptando como se debe, que es en 35, en 40 decibelios, incluso en 45, no vas a poner. Lo puedes hacer hueco, Sí. muy grande, Sí. y facilita la manipulación del paciente, Sí. facilita la posición Bueno. del auricular. que eso es lo que pasa. Que depende, porque es que el micromolde puede dar muchas facilidades, pero también te puede dar no facilidades. Porque el paciente que no es hábil para ponerse una oliva, que es así, o sea, yo te lo digo porque mi padre los dos llevan audífonos y los dos los llevan con oliva. Y yo me olvido. Si yo a mi padre o a mi madre le digo que tiene que ponerse un micromolde, pues igual con los dedos que tiene mi madre, con una artrosis así, No, a mí me parece no se lo va a colocar. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Entonces, todo en la audiología siempre es valorar a tu paciente,
tener las cosas claras de tengo esta pérdida, la tengo que cubrir, voy a poner este auricular y ahora decido si una oliva, una tulip, por supuesto, si hago algo a medida, a mí me parecerá que está muy bien que está medida, pero tú tienes que verificar el rendimiento. Si está escuchando bien, está escuchando bien. Otra cosa es que ni el paciente cambia los filtros, ni el paciente cambia las olivas, y se le pasan y de repente te viene con una oliva en el conducto porque ha hecho así, se la ha quedado así, porque lleva un año sin cambiar la oliva. Yo Y dices, las olivas- ¿cómo puede oír? Yo las dejo para el bar. Mira, nosotros, por ejemplo, hacemos justo lo contrario. Ah, O sea, nosotros, o sea, aquí cada uno, tener en cuenta una cosa, cada uno tiene la realidad de su centro, ¿vale? Claro. Y de su zona y de su gente. Entonces nosotros, por ejemplo, funcionamos justo al revés. Nosotros siempre vamos de menos a más. Por ejemplo, si vamos en retroauriculares, siempre molde duro, 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 hasta cuando es imposible poner un blando. Yo conozco gente que pone a todo el mundo blandos. No entiendo por qué, pero lo hacen siempre. Si tú tomas una muy buena impresión del oído, puedes hacer un molde duro hasta una pérdida bastante elevada y funciona bien porque además se puede limpiar mejor, etcétera, etcétera. Esto con los retro, con los RIC. Nosotros siempre empezamos con olivas, por dos cosas. Yo al final, nosotros somos varios en el centro y un día llego al centro y descubro una bolsa llena de micromoldes, de gente que se le ha pedido y luego finalmente ha acabado con olivas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo, claro, como gestor de mi empresa, yo lo que vi ahí, me empezaron a hacer la S del dólar haciendo así los ojos y digo, ¿qué me estás contando? Digo, ¿qué me estás contando? Digo, no, vamos a ver. No, espera. Espera. Claro, porque sí, cada pero uno... también- Espera, un segundo. Cada uno cuenta su realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo cuando vi esto dije, Dios mío, algo aquí ha pasado raro. Vamos a probar al revés. Entonces, lo que nosotros empezamos a probar fue con olivas. Entonces, nosotros, yo por ejemplo, a los auriculares de las olivas, ni siquiera le pongo la guía de la concha, que muchos pacientes tienden a sacarlo más que a dejarlo en su sitio. Entonces, nosotros vamos de menos a más. Coloco el audífono con tal y con olivas. Y empiezo a hacer pruebas. Si yo veo que el paciente no se lo puede poner, si veo que el paciente no se lo coloca en su sitio porque tiene un conducto ascendente y tendría que darle calor al auricular para que se colocara en su postura. Si veo, pasamos a una adaptación a medida. Si no, yo siempre parto de... Pero también pasa una Siempre. cosa, los moldes que tú haces, ¿los moldes te los hacen en 3D o los hacen, cómo se hacían? Impresión y... Lo mandas al laboratorio y te lo mandan. Y te lo mandan. Es que también depende del template que te hagan, porque yo estoy harta de repetir audífonos, o sea, micromoldes, Ah, sí. porque el template que te hacen, Sí, yo muchas te veces quedan lo aquí, repito, te pero quedan... así No, que lo muchas consigo no. como yo O sea, quiero. muchas no, muchísimas. Porque además la gente que está haciendo el diseño del template, de lo que es la carcasa, lo que es el micromolde, son personas, en algunos laboratorios no, pero hay muchas personas que no han visto un oído Sí. y están Sí, cortando como cortan. Ahora, que yo me gustan los moldes que se hacían antiguamente, que yo corto, va el técnico, tal, y dices detrás del trago y te hacen unos moldes de molde, sí. Pero es que actualmente se está fabricando, esta es mi opinión, obviamente se está fabricando, pues bueno, a lo Sí, fácil, estoy de acuerdo. a lo fácil. Pero yo muchas veces mando y sigo repitiendo hasta que consigo lo que Ya. yo quiero, pero siempre hecho a medida, con ventilación que yo considero correcta y siempre y hago modificaciones, y pero Sí. siempre con molde a Y medida. seguro que va bien. No pongo, es que las olivas fuera, ¿no? Pues a mí me pasa al revés, macho. Sí. Pongo tres. Seguimos debatiendo, si os parece, en la cafetería. Los Sí. que quieran seguir el debate, seguir el debate. Tenemos que parar un segundito.